Bueno, hoy les traigo un mensaje de sanidad de interior, así que espero que al final todos estén sonrientes, igual que ahorita. Yo he estado orando para que el Espíritu Santo nos ponga anestesia a todos. La verdad que es un mensaje que me ha trabajado mucho a mí, es un área en la que Dios me ha trabajado muchísimo. Y cuando estaba orando por este mensaje y me lo puso, dije, wow, porque es una de esas áreas de mi vida que el enemigo usó para tratar de destruirme y que no estuviera acá. Y vamos a hablar hoy de la ofensa. Vamos a estar en Mateo 24, para que lo vayan buscando, Mateo 24. Vamos a hablar de la ofensa. La ofensa parece un tema trivial, ¿verdad? Parece un tema que tal vez no es tan importante, pero ahora vamos a ver lo esencial que es en nuestro caminar. Y tal vez todos aquí en algún momento nos hemos ofendido por algo, ¿cierto? Todos aquí nos hemos ofendido por algo que alguien alguna vez dijo, por algo que alguien hizo o por algo que alguien no hizo, porque tal vez teníamos una expectativa y no la cumplió. Y es totalmente, a los ojos nuestros como humanos, totalmente normal, ¿cierto? O sea que nosotros desde que nacemos, desde que venimos a este mundo, empezamos a entender que la ofensa es normal, es natural que yo me sienta ofendido si alguien hace algo contra mí o contra un ser querido. Es algo que aprendemos casi desde el instante en que nacemos. Inclusive como padres muchas veces educamos a nuestros hijos en ese sentido, y si algún niño viene y patea a Elena, yo probablemente le voy a decir, no, mi amor, usted tiene razón. Si no fuera cristiana le diría, la próxima vez pateele usted más fuerte. Sí, creemos que es normal. Y mientras estaba estudiando para este tema, me sorprendió la gran cantidad de artículos, de blogs, de notas que han salido recientemente en los últimos años sobre la ofensa. Y el análisis es que vivimos en la era de los ofendidos, ¿sí? Todo es ofensivo hoy en día. La gente se ofende por nada, por temas que antes no eran ofensivos, hoy en día son ofensivos. Inclusive yo conozco gente que se ha ofendido porque les dicen Feliz Navidad. Yo no celebro eso. Entonces ahora estamos en la era de lo políticamente correcto, ¿cierto? Ustedes van a ver que las empresas ahora dicen felices fiestas para no ofender a nadie. ¿Sí? Ahora, no es de extrañarnos que en el mundo, afuera, en la sociedad, la gente se ofenda. Eso es normal, es entendible. Yo les pregunto, ¿tenemos derecho a estar ofendidos? Allá afuera, ¿tienen derecho la gente a ofenderse? Claro que sí. Claro que sí. Pero una pregunta aún mejor sería, ¿tenemos nosotros los cristianos derecho a ofendernos? Y hoy vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que no tenemos derecho a ofendernos. Así que yo quiero que vengamos hoy, como predicó Pablo hace 15 días, como niños a este mensaje. Tal vez usted estará diciendo, está loco, Luis. A mí alguien me ofende, mi mamá, y se acabó. ¿Sí? Usted va caminando sobre esa consigna. O sea, hay áreas, botones que tenemos ahí en nuestra vida que si alguien los toca, de tono, ¿verdad? Desde niño fue un área que digamos, me afectó porque siempre fui muy sensible de chiquitillo, ¿verdad? Y cosas que tal vez a mis amiguillos no les afectaban, a mí me afectaban. Y les voy a contar un poco del contexto familiar más adelante y de dónde vengo. Pero hoy vamos a meditar en si es la voluntad de Dios que nosotros vivamos conforme vive el mundo. La palabra de Dios dice, no os amoldéis, no os amoldéis, no imiten las costumbres de este mundo. Dice Romanos 11, si no sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cuando les digo que nosotros como cristianos no tenemos derecho a ofendernos, es porque Dios no se ofende.
porque Dios no se ofendió. Y la palabra de Dios lo dice, Dios no se ofende. Primera de Corintios 13, para los que toman nota, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es un versículo que yo, cuando he ido a casar, siempre lo cito, ¿verdad? Siempre lo leemos en el contexto de un matrimonio y lo entendemos como una definición del amor. Pero también en la definición de la naturaleza de Dios, porque Dios no tiene amor. Dios es amor, es su naturaleza. Nosotros a veces percibimos el amor como un sentimiento, algo que yo doy, algo que tengo para dar. Pero Dios no es así, Él es amor, es su naturaleza, es amar. Y cuando yo les digo que para nosotros es prohibido ofendernos, ustedes probablemente lo primero que van a decir es: Luis, eso es imposible, seamos realistas. Bueno, sí es imposible si lo pensamos hacer en nuestras fuerzas. Si yo, Luis, decido que no me voy a ofender y que yo simplemente cuando alguien venga y me ofenda a mi hija, por ejemplo, algo que puede ser muy sensible como padre, voy a decir: que Dios te bendiga, voy a sonreír, ¿sí? Pero si yo estoy caminando en el Espíritu Santo, como caminó Jesús, como caminó el Maestro, entonces no es imposible, porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y gloria a Dios, y andamos una calcamonía en el carro que dice: Jesús te ama. Pero el lunes, cuando nos tocan un pito, ¿sí? Yo era de esos antes, ¿sabe? Si me tocaban el pito, jalaba el freno en mano. Si se me metía luz alta, ahora me voy con la luz alta para que se... Ya Dios me sanó esas áreas. Sí. Ok. Esto es un tema importante, el de la ofensa, porque la palabra ofensa que se utiliza en la Biblia, lo vamos a ver acá, proviene de una palabra del griego antiguo que era escándalo. Escándalo, que etimológicamente era o se refería a una trampa, a un cepo, a un lazo que se usaba para cazar animales. Posteriormente, aún en la antigua Grecia, se utilizó para referirse a una piedra de tropiezo y también para algo que nos hacía tropezar moralmente. Y de ahí viene la palabra del español escándalo, que yo no sabía, pero para mí un escándalo era como un bullón, ¿verdad? Como lo que hacemos aquí, ¿verdad? A veces un escándalo, gloria a Dios, ¿qué escándalo? Bueno, hay una de las excepciones de la Real Academia, dice: ruina espiritual o pecado en que cae el prójimo por ocasión del dicho o hecho de otro. Interesante, yo no sabía que puede ser eso. Y más interesante aún fue lo que vine a encontrar mientras hacía este estudio en la palabra de Dios. Normalmente, ustedes van a ver ahí en Mateo 24 que se está hablando de las señales antes del fin. Los discípulos estaban muy inquietos, ¿verdad? Con esto de la segunda venida, y le preguntaban a Jesús: ¿pero qué? ¿Cómo vamos a saber cuándo es? Y, ¿verdad? Y Jesús: tranquilos, ustedes van a ver que hay uno por allá, ¿no? Todo el mundo se va a saber que soy yo. Y cuando nosotros pensamos en las señales del final de los tiempos, siempre se nos viene a la mente terremotos, ¿eh? Bueno, a mí, que les tenía miedo. Guerras, ¿qué más? Hambres, plagas, pestes. Mateo 24:10 nos dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Reina Valera 1960. Pero si vamos a la versión antigua de la Reina Valera, dice: y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Esa versión o esa versículo en la palabra es uno de los
pasajes en los que en el griego antiguo se usaba escándalo. Si leemos la Biblia en la versión en inglés, lo traduce como offense, como ofensa literalmente. Y se refiere a este concepto de que la ofensa es el anzuelo de Satanás. El anzuelo, para los que no saben o nunca han ido de pesca, es donde se pone la carnada, ¿sí? Recientemente andaba con Pring Guanacaste y ahí estábamos viendo a los pescadores agarrar lo que yo llamo los caricacos, los caracolcillos, y entre más grande sea lo que usted pone en el anzuelo, es más fácil pescar. Y muchas veces el enemigo trabaja así con nosotros, con la ofensa. Vamos a ver hoy cuál es, perdón, aquí no se actualizó aquí, ya, ok. La agenda del enemigo con la ofensa. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que él quiere? Juan 10:10, ¿cierto? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es todo su propósito, porque él ya está derrotado, ¿sí? Ya el Señor ganó. Su propósito es hurtar, matar y destruir. Ese es su plan, su fin. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es la estrategia desde el Génesis? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Nosotros, dividir. Jesús nos enseñó en Mateo 12:25, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. La unidad para nosotros como cristianos es esencial y es algo que el enemigo conoce porque Dios no puede trabajar donde hay desunión. Esta palabra Jesús se la estaba dando, Mateo 24, a sus discípulos, iba dirigida a sus seguidores. O sea, cuando él dice muchos tropezarán, él no está hablando de la gente que no lo conoce y que no lo sigue. Él está hablando de nosotros, de la iglesia. Porque sabemos que allá afuera muchos van a tropezar. Pero ese pasaje, él está hablando muchos, inclusive si lo vemos en algunas versiones, dice, muchos se apartarán de mí, o muchos renegarán de mí. ¿Sabe? Y es que es muy fácil que nosotros nos enojemos con Dios. A veces tenemos periodos en los que Dios nos bendice. En mi caso, por ejemplo, Dios reconstruyó mi vida, me transformó y me ha ido llevando de gloria en gloria. Puede ser que estemos en un momento en nuestra vida en las que estamos un poco acostumbrados a que Dios nos ha bendecido y de pronto entramos en un desierto. Y viene un año, vienen 2 años y estamos ahí en ese desierto y decimos, gloria a Dios, no, aquí sigo caminando, creyéndole. Pero al 4.º año, de pronto ya yo empiezo a decir, ya no me gusta esto. Yo creo que Dios no está oyendo mis oraciones. Yo creo que yo no merezco esto, porque yo sí he sido fiel, yo sí he caminado. En cambio aquel hermano que no, vea cómo está, y yo aquí y mi familia allá, y empezamos poco a poco a tomar una ofensa y empezamos a separarnos un poco de Dios, inclusive en medio de la congregación. ¿Sabe? Muchas veces el enemigo va a traer desunión, porque Dios desde el Génesis empezó a trabajar como una unidad. Dice la palabra que en el principio estaba el Padre, que era el diseñador, el arquitecto, estaba el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, que era la manifestación del poder de Dios, y estaba Jesús, que era el Verbo, que era como el maestro de obras, ¿sí? Si se quiere ver. Pero Dios no operó solo, y Él no quiere que nosotros trabajemos solos, ¿cierto? La estrategia del enemigo siempre ha sido esa. Y por eso Jesús oró por la unidad. Dice Juan 17, vean, te pido que todos, 17:21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir,
como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Ahora, el enemigo tiene diferentes tácticas para desunirnos. Una de esas tácticas es la pequeña ofensa, y es lo que vamos a centrarnos hoy. Cuando yo era, tal vez para darles un poco de mi testimonio, que algunos tal vez no lo conocen, cuando yo era niño, les decía, fui un niño feliz, pero extremadamente sensible. Y yo tengo un hermano mayor que me lleva 12 años, otro que me lleva 8, y fui como una grata sorpresa para mis padres. ¿Sí? Mi hermano mayor tuvo y ha tenido o ha sido una persona ejemplar para mí. Ha sido el hijo perfecto, nota 100, corrida. Mi familia es de tradición católica, entonces él creció dando clases de catecismo, dirigiendo campamentos de jóvenes, entró a la UCR, se ganó una beca, a los 22 años estaba en Estados Unidos, sacó una maestría, el trabajo, la familia, todo perfecto. Mi otro hermano también, súper casero, súper empuchado en el estudio, buenísimos en matemática, tranquilos, siempre en casa. Y hasta el día de hoy tuvo una novia, con esa se casó y tienen más años de vivir juntos que lo que vivieron separados. O sea, de verdad, y no estoy para nada hablando mal de mi familia, quiero que comprendan un poco el contexto de cómo empezó a trabajar Satanás mi vida. Y después venía yo. Pésimo en matemáticas, pero así, o sea, de que una vez me saqué un 90 y la profesora llamó a mami y le dijo, vea, su hijo copió. ¿Pero qué le pasa? ¿Usted lo vio? Y le dice, no, es que es imposible que él se haya sacado un 32 y después un 95, es imposible. No es imposible, le dice, el hermano mayor lo sentó durante dos semanas, todos los días, para que estudiara matemática. Sí, no se me daba, por eso soy abogado, eso es la verdad. Cuando llegué a la U me dijeron, ¿qué va a estudiar yo? Algo que no tenga mate, ¿qué me ofrece? Tenemos derecho, sociología, psicología, ¿cuál paga más? O sea, eso fue como mi racionamiento. ¿Sí? Y bueno, entonces, siendo el menorcillo, tal vez mis papás ya estaban un poco más relajados, ¿verdad? La versión de mis hermanos es, Luis la tuvo muy fácil, ya le habíamos abierto el camino, papi nada que ver, ni lo ponía disciplina, y mi versión es de así es la vida, yo soy el menor. ¿Sí? Era muy chineado, tal vez, ¿sí? Pero en algún momento de mi vida, de mi infancia, mi papá proviene de una familia muy numerosa, de esas familias de 17 o 16 hermanos. Él tuvo que salir a trabajar a los 9 años, nunca pudo estudiar, la vida fue muy fuerte y él nunca tuvo la posibilidad, digamos hasta ahora que ya está pensionado y todo, de disfrutar como, o sea, yo siempre recuerdo a papi trabajando, o sea, de lunes a domingo. Y eso hizo que él fuera una persona muy brava, muy estricta. Papá era muy firme, una persona muy recta y muy ¿verdad? Educado. Mi papá nunca era de insultar, o sea, era muy correcto, muy correcto. Me pasaba regañando cada vez que yo decía mae. ¿Sí? Pero se enojaba, realmente se enojaba, se ponía bravísimo. Y yo le decía, papi, ya no, eso no es como antes, o sea, que no. Bueno, en algún momento en mi vida, en la transición entre ser niño, por ahí me saqué un 50 en matemática. Yo estudié, me fue malísimo, me fue muy mal. Y mi papá me pegó una cuereada, porque antes era con faja,
sea, no como ahora, ¿va? Que no se puede, guarde. Eso es una ofensa. Bueno, eso vino a mí como una pequeña ofensa que me hizo mi padre. Y yo tomé ese castigo, lo analicé y dije, ¿por qué me comparan con mis hermanos? ¿Por qué creen que yo puedo ser como mi hermano mayor y ser bueno en matemática? Yo no soy como ellos. Y al cabo de un tiempo, ese pequeño dardo que tuve en mi mano como que se quedó ahí. Seguí siendo niño, tuve un perrito, me acuerdo, y no crean, esto ya Dios me lo sanó todo, así que no se asusten. Lo que quiero decirles es, primer punto, la ofensa, pequeña ofensa. Lo que para usted es ridículo, risible, absurdo, para la persona que se ofende es grave, es algo serio, es algo profundo. Tal vez usted dirá, ay, qué bárbaro Luis, a mí me cinchoneaban con un, no sé. Pero para mí, lo que hizo fue generarme una pequeña raíz que después se transformó y dejó de ser una ofensa, se transformó en una pequeña rebeldía. Y esa disciplina fuerte que mi papá tuvo con mis hermanos, yo la empecé a repeler. Y la empecé a repeler. Y empecé a decir, no, yo no soy un caballo para que me pegue. Y recuerdo que llegó un momento en que tuve un perrito y el perrito no era muy bien portado. Se comía las matas de mi papá, le hacía huecos y destrozaba el jardín y a mí no me importaba, obviamente era un niño. Bueno, un día llegué de la escuela y no estaba el perro, lo habían regalado. Y mi papá me dijo, yo creo que eso no estuvo bien, pero siendo un niño, cuando me regaló el perro y no me advirtió, lo tomé como la mayor. O sea, me acuerdo que me enojé tanto con él que le dejé hablar como un mes. Y entonces vino una pequeña ofensa también. Y nosotros muchas veces vamos en la vida, ¿sí?, cargando pequeñas cosas, porque todos llevamos una maletilla por ahí, ¿no?, de cosas que hemos vivido, que hemos pasado. Y yo empecé a agarrar esas cosas con papá y empecé a decir, tal vez yo no soy como mi hermano y no tengo una relación tan cercana con él. Y de pronto, esas 2 ofensas, 3 ofensas, 4 pequeñas ofensas que mi papá no supo ni que yo me había ofendido, porque además yo nunca le dije nada. O sea, yo, todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos pueden ver el enemigo trabajándome? Y de pronto ya había una pequeña piedra en mi corazón. Eso que vino como una ofensa se había convertido y había empezado a convertir mi corazón, que era un corazón de niño, en un corazón pedregoso. La palabra habla de la tierra con piedras, ¿saben? No puede echar mucha raíz. Bueno, yo empecé a tener pequeñas piedras de tropiezo y empecé a alejarme de mi padre y empecé a decir, no, y de pronto esas pequeñas ofensas se convirtieron en algo que hacía que si él decía un chiste yo me quedaba así. Sí. Si él me hacía una broma, para mis 14 años se había hecho tan grande ese muro y esa distancia entre mi papá y yo, que a mí nunca se me olvida. Yo empecé a comparar a mi padre con otros papás y empecé a comparar la relación de mis amigos con sus papás. Y nunca se me olvida, murió un tío y llegué a donde mi primo, que era mi mejor amigo, porque íbamos a 1 kilómetro de distancia, éramos de la misma edad. Mi primo estaba devastado, mi tío era una persona muy alegre, nos chineaba mucho. Y fue la primera vez que yo dije, wow, o sea, ¿por qué llora? Porque yo lo que pensé fue, si esto fuera mi papá, yo no estaría así. Y fue tan feo para mí sentir eso, que yo dije, no me gusta, pero estaba en mi corazón, ¿cierto? Pequeñas cosas que yo había albergado, pequeñas ofensas que yo nunca había conversado, empezaron a hacer que mi corazón se empezara a endurecer, se empezara a endurecer.
Para el momento que yo tenía 15 años, entré en rebeldía con mis padres, empecé a fumar. Papá nunca fumó y siempre me decía, si usted yo lo veo fumando, le rompo el hocico. Ah, sí. Empecé a fumar, nunca me había gustado el cigarro, detestaba el olor, pero empecé a fumar porque simplemente mi corazón se había endurecido tanto que entré en un modo de autodestrucción y rebeldía. Y todo lo que mi papá rechazaba, repelía, yo lo abrazaba. No diga más, 3 veces más voy a decir más. Empecé en eso, por pequeñas ofensas. A los 16 años empecé a tomar, y a tomar, y a tomar, y a tomar, y empecé a salirme de control. Mis padres habían tenido 2 hijos ejemplares. Ellos nunca habían tenido una ovejita descarriada. Y de pronto mi papá y mi mamá se volvían a ver y decían, pero ¿sabe? Aplicamos lo mismo, lo mandamos a la misma escuela, al mismo colegio, le dimos la misma comida, más comida. ¿Y qué pasó con Luis? ¿Qué pasó con él? Porque ya yo no era el niño que era otro niño. Y mamá empezó a verme y me decía, ¿usted anda en algo raro? Que no, que usted anda sea necia. Claro, estaba flaco, me había dejado el pelo largo, tenía pelo en ese momento. Era la época del rock y entonces, ¿verdad? Me vestía todo deschachalado, me había dejado una barba grandísima. Después, bueno, toda la vida había querido tocar batería. Papi nunca me había comprado una batería. Otro dardito por aquí. Pero vea cómo trabaja Dios. Entonces papi una vez, bueno, no, eso no, imposible. Tanto, yo empecé a tocar guitarra, que no me gustaba la guitarra, pero empecé a tocar por rebote. Y se me hacía fácil tocar guitarra. Y en eso de la fiesta y la borrachera, y de pronto alguien me dijo, vamos a formar un grupo. Y entonces me metí a tocar en grupos de rock. Y de pronto iba a la calle La Amargura con 17 añillos y un montón de viejos, porque me llevaban muchos años. Y ahí... Y lo más increíble era que le pagaban a uno con bebidas. Pero en mi vida, o sea, en el fondo de mi corazón yo no era feliz. O sea, yo nunca quise eso. Porque yo tenía un ejemplo distinto en mis hermanos. Mi hermano mayor para mí era como un ídolo, era algo fuera de serie, todavía lo admiro muchísimo. En algunos momentos de mi vida fue como mi papá, porque mi papá biológico me llevaba muchísimos años y en algunas cosas fue como mi abuelito, ¿sí? Algunas cosas que mi papá ya no entendía de mi generación, porque el cambio fue demasiado drástico, demasiado rápido. Llegó un momento en el que yo odiaba a mi papá y no le hablaba, pero tampoco le faltaba respeto. No, sí, claro, ¿cómo está, papá? ¿Todo bien? Y nos quedábamos solos y yo era capaz de no hablarle. Es más, evitaba eso porque era súper incómodo. Y me dolía, porque si hay algo que es feo, o sea, yo se los digo, si hay algo que es feo, es sentir odio. No hay nada que corroa los huesos más que el odio, porque el odio es la ausencia de amor. Y no necesariamente es un sentimiento activo. Usted no necesita hacer algo para odiar a una persona. Es algo que usted simplemente tiene ahí y solo lo carcome a usted. Para no cansarlos con el cuento, porque es un poco largo, llegó un momento en el que mi vida empezó a tomar un rumbo muy feo. Empecé a probar todo tipo de drogas, empecé a consumir. Empecé con la marihuana, no me gustaba, lo odiaba, pero lo hacía. Empecé a andar con tipos que hacían cosas más fuertes y empecé a probar. Mami estaba totalmente desconcertada, no hallaban qué hacer. Mi hermano mayor simple y sencillamente no sabía cómo reaccionar, y recuerdo que una vez llegó a un parque y me encontró totalmente drogado y me dijo: a partir de hoy usted está muerto para mí y no quiero que nunca más en su vida me vuelva a dirigir la palabra hasta que usted honre lo que han hecho sus padres. Y si lo tengo que ver en la calle, me dijo, revolcándose como un animal, me dolerá, pero sepa que yo no lo voy a juntar.
Para mí eso fue un golpe devastador. Ese día me consumí la droga, no llegué a la casa. Al día siguiente yo llegaba, entraba como no, porque mis papás trabajaban de 7 de la mañana a 8 de la noche. Era la única forma que podían salir adelante. Yo pasaba mucho tiempo solo, me cuidaba mi abuela, mi hermosa abuelita. Como abuelita, pues había cosas que no veía y para mí era muy fácil. Chao, abuela. Todo por pequeñas ofensas, ¿sí? Pero hubo un punto en el que ya esta maleta era demasiado pesada. O sea, yo ya estaba en un modo de autodestrucción y yo solo simplemente como que quería explotar, irme. Entonces yo decía, yo quiero como irme de la casa y yo no sé, como buscar vida, porque estaba totalmente saturado con esa situación. Y recuerdo una vez que llegué y iba para Guanacaste y me dicen unos amigos, Luis, veámonos y hagamos una fiesta antes de irnos, ¿verdad? Y les cuento esto con toda honestidad para que vean cómo el enemigo usa esto y cómo lo puede usar en nuestras familias, en nuestra iglesia. Cuando yo llegué a esa fiesta, yo se suponía que era yo el que iba a llevar todo, ¿verdad? Cuando llegué no llevaba nada, lo había olvidado en casa. Los cigarros, la droga, todo. Cuando yo volví a casa encontré a mi mamá y a mi papá llorando en la sala. Cuando yo entré, mami me dijo, ¿qué se le olvidó de esto? Y me enseñó la bolsa donde yo tenía todo. Ups. Mamá estaba llorando desconsolada, todavía con su uniforme de enfermera. Probablemente las 9 de la noche, qué sé yo. Y como mi papá había sido tan bravo, yo dije, ahora sí, esta es. Y en mi mente pasaron como 5 o 3 segundos, no sé. Yo dije, mi papá se va a levantar, me va a pegar, yo no voy a hacer nada, simplemente voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. Todo esto lo pensé así. Y él vino y se paró frente a mí. Estoy hablando de una persona que teníamos años, yo tenía años de no sentir nada hacia él. No nos abrazábamos, no nos tocábamos, no nos hablábamos. Y él se paró frente a mí, me agarró de los hombros y me dijo, hijo, ¿qué te pasa? ¿En qué te he fallado? Yo quiero pedirte perdón si yo te he fallado, si te he lastimado, si he hecho algo que te ha ofendido. ¿Saben? En ese momento yo solté la carga, me derrumbé a llorar. Lloré como un niño, tenía años de no haber llorado así porque mi corazón se había endurecido tanto que era una persona muy insensible. Mi papá tomó una decisión contraria a lo que él había hecho toda su vida conmigo y con mis hermanos. Y fue una reacción de amor que salvó mi vida. Esa misma noche yo le dije, mami, yo no vuelvo a hacer esto, papi, yo no vuelvo a hacer esto, yo voy a dejar todo esto. A mí me habían expulsado del colegio. Yo quiero estudiar y yo quiero honrar lo que ustedes han hecho. El tiempo no se recupera, pero recuperé lo que había el enemigo querido destruir. Y nunca en mi vida entendí por qué yo había sido así, hasta que hace 6 años vine a la fe y Dios me mostró cómo el enemigo usó la pequeña ofensa y cómo la sensibilidad de niño, el enemigo la trató de usar para destruir mi hogar. Porque sabe, cuando mis papás peleaban, yo estaba tan en contra de mi papá que yo tomaba partido con mi mamá y le hacía frente y le hacía porras a mi mamá. Proverbios 19:18 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Obviamente esas ofensas, como dice aquí la palabra, fueron convirtiéndome en lo que eran antes las ciudades amuralladas, las ciudades fortificadas, ¿verdad?
sea, yo levanté un muro alrededor mío que me separó totalmente de mi padre. Y mi padre no era que no trataba de agradarme, él hacía cosas para agradarme, nunca fue un mal padre. He sido un excelente padre. ¿Sabe? La ofensa, el tema con la ofensa, hay un psicólogo alemán que describió el proceso. Cuando la ofensa viene, nosotros la recibimos lo que parece ser un agravio, lo vemos y dice este alemán, lo interpretamos. Y yo interpreto si esto es ofensivo o no, con base en condicionantes familiares, socioculturales. Por ejemplo, algo que es una ofensa en México puede ser que no sea ofensivo acá, o algo que es ofensivo en Guanacaste no es ofensivo aquí en San José. O en una familia hacer determinada cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa nunca nos acostumbramos a celebrar así los cumpleaños, muy así, ¿verdad? Pero pueden haber familias en las que eso sea un tema. Pueden haber familias en las que yo tengo diferentes expectativas. Y este psicólogo alemán dice que el siguiente paso cuando viene la ofensa es que yo la agarro, cuando ya yo asimilo y la asimilo como una ofensa, como un agravio, mido su intensidad. Y esa intensidad depende de la expectativa que yo tenga. Generalmente la expectativa es más alta entre más cercana sea la persona. O sea, entre más íntima sea nuestra relación, mi expectativa va a ser más alta y por tanto, si yo percibo algo como ofensivo, va a ser esto lo que me ofende. ¿Sí? Para nosotros es más fácil que nos ofenda nuestro esposo, nuestra esposa, que un amigo del trabajo. Es más fácil que yo me ofendiera con mi papá a que me ofendiera con una persona que no era tan cercana, porque mi expectativa era muy alta, y eso hace, como dice Proverbios, que se construya una muralla alrededor nuestro. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor, gracias Dieguito. Lo peor de todo, dice, las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Sabe? Eso es, los cerrojos de alcázar. Alcázar es una fortificación, ¿verdad? Ustedes recordarán, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a un castillo medieval que tienen unas puertas enormes de madera y tienen unos cerrojos como los del Señor de los Anillos, ¿verdad? Y lo que hace eso es que de esa muralla que yo construyo se vuelve en mi propia prisión. Por eso la palabra dice, las contiendas son como cerrojos de alcázar. Porque yo no voy a poder avanzar, yo no voy a poder abrir puertas si yo guardo una ofensa, albergo un enojo que después, como ustedes vieron en mi caso, albergó rebeldía, odio, amargura y un montón de cosas. Pero ¿qué pasó? Que yo mordí la trampa del enemigo, ¿sí? Y el enemigo trabaja muchas veces así en la iglesia. ¿Sí? Muchas veces venimos y viene aquí y venimos y decimos, no, pero es que el pastor, o sea, todo el mundo le habla menos a mí. ¿Sí? O de pronto usted tiene un quebranto de salud y no llega Gustavo, llega Daniela. ¿Y pero cómo van a mandar a Daniela? O sea, ¿cómo es posible que no haya venido el pastor? Hay un elemento de egoísmo, de orgullo, que nos hace muy ofendibles. Y yo hoy quiero invitarlos a que ustedes empiecen a meditar qué áreas de su vida son las que ustedes se ofenden fácilmente, porque estoy seguro que el enemigo toma nota de eso, constantemente está tomando nota. ¿Sí? Yo llegué ahí, yo quería ser del ministerio de alabanza, pero no. De pronto es como se van, ¿verdad? La mayoría de las personas que se van de una congregación es porque se han ofendido por algo. Y eso es una obra satánica. Es una obra satánica. Eso es el enemigo empezando a decir ña, 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 ña.
y vienen los coros y yo empiezo a albergar y no digo nada, no cuento nada, y de pronto vengo y le digo, Gustavo, no, es que ya mi familia, la verdad es que vamos a cambiar de iglesia porque la temporada cambió. Ni siquiera le digo, pero en el fondo estoy ofendido por algo. ¿Sabes? Esa es una de las tácticas más utilizadas por el enemigo para desunirnos, para destruir su iglesia, para destruir matrimonios, ¿sí? Yo tengo constantemente mucho cuidado y estoy orando constantemente con PRI para que ser conscientes, porque puede ser que yo haga algo, diga algo o deje de hacer algo que a ella la ofenda y yo no me doy cuenta, y constantemente le digo, todo bien, no te he ofendido, ¿para qué? Sí, porque nosotros somos como un poco, ¿verdad? A veces, ¿no? A veces la mujer tiene expectativas, espera cosas del marido, espera, ¿verdad? Que, no sé, de pronto, ¿verdad? Si usted está ahí cómodamente viendo tele y usted empieza a oír, como que empezó a trabajar más fuerte su esposa, ¿verdad? Y tira los platos y ya usted dice, aquí algo pasó. Sí, está trabajando duro, ¿verdad? Y levante las patas. ¿Qué pasó? Sí, sí. Usted se ríe, pero sabe, al cabo de unos años, yo he visto matrimonios que al cabo de unos años se levantó una muralla. Esa persona, ¿sabe? Son de esos divorcios donde la gente dice diferentes irreconciliables. La gente no sabe ni por qué. Ha pasado tanto y tanto enojo, y a veces la pequeña ofensa, como yo les dije hoy, porque yo me ofendí, a veces es feo confesar, a veces es feo decirle a alguien, hey, me ofendí por esto, porque es tan ridículo que uno mismo dice, pues ¿cómo puedo ser tan sensible? Pero ahí está, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros ofendernos si ya no vivo yo, más es Cristo quien vive en mí? ¿Cómo puedo ofenderme yo si Jesús ya pagó y cargó con todas nuestras ofensas? Por eso cuando yo les decía, ojo con la carnada, ojo con lo que el enemigo está trayendo, porque no se trata de que yo les diga no se ofendan y que ay, no, o como las películas de, esto no es una carga. No ofenderse no es una carga, no es ay qué difícil, qué bárbaro Luis, cómo se le ocurre. No, sabe, el problema es la perspectiva que tenemos. Dios no nos pide nada a nosotros que sea para Él. Todo es para nuestro propio beneficio. Todo, absolutamente todo lo que Dios dice que hagamos o no hagamos es para nuestro propio bien. Lo que pasa es que a veces no lo queremos hacer. A veces no queremos rendirnos ante Dios. Puede ser que hayan situaciones que usted haya albergado por ahí y que en oración el Espíritu Santo le vaya a traer a revelación. Yo recuerdo que en algún momento empecé yo a orar y el Espíritu Santo me reveló que a mí una persona me había ofendido y era una expareja. No está PRI, no. Aprovechar. No, mentira. Era una expareja, una novia ahí de la juventud y Dios me trajo muchos años después, cuando yo empecé a caminar. Ya yo estaba caminando en la fe y había pues tomado la osadía de decirle a Tao, he leído la Biblia y me voy a guardar hasta que llegue la esposa que Dios tiene para mí. Muy bien, brother, excelente, excelente, eso es lo mejor que puedes hacer. Yo lo hice, Tao, ¿y cuánto duró? 8 años. No sé. Y yo, ajá, pero yo ya lo había dicho, bro. Entonces yo empecé a orar para que fuera más rápido. De verdad lloraba para eso. Yo decía, Dios mío, no me ponga a esperar 8 años, por favor, yo ya no tengo tiempo, soy muy viejo ya que... Sí.
Además que, bueno, era una congregación todavía más pequeña, éramos como 9. Así que no, no se veía así como, ¿verdad? Entonces, Dios me puso, una vez estaba yo orando y orando y una de mi oración era parte de eso, era yo quiero hacer las cosas como tú mandas y no quiero escogerla yo, quiero que seas tú el que me las coja. Y empecé a orar por esa persona, pero Dios me dijo, no ores por ella, ora por tu sanidad. Yo, estoy sano, soy sano, soy... Y Dios me trajo a memoria que yo me había ofendido con una persona, yo había tenido una novia y en determinado momento la relación, habíamos sido novios muchísimos años y en determinado momento la relación se terminó. La decisión la tomé yo, pero yo le eché la culpa a ella. Era culpa de ella. Y sí, es la verdad. Pero lo que pasó fue que yo albergué en mi corazón esa ofensa y por muchos años la odié. Pero eso fue hace tantos años que a mí se me había olvidado, porque ya ella se fue a vivir a otro país y ya yo no la veía. Y cuando, digamos, ¿verdad? A veces somos como pasivo-agresivos, ¿verdad? Porque esto no se trata de perdonar, no es como, ay, no, yo la perdono, no guardo nada. Ojalá no me vuelva a salir en el camino, porque se la lleve Dios bien lejos y la bendiga, pero allá al otro lado del mundo. No, Dios no es así. O sea, no se trata de ser orgulloso, ¿sí? Cuando la ofensa viene, no se trata de decir, ay, pobrecito usted y su ruina espiritual. No, eso es ser pasivo-agresivo. Y a Dios no le gusta eso. No es así. Porque Jesús no fue así con nosotros. Ni ha sido así, ni va a ser así, porque Él, su naturaleza es distinta. Y esa noche orando, yo oré y le pedí perdón a Dios y perdoné a esta persona. La liberé, como decimos en cristianés. La liberé de esa atadura, me liberé yo, porque yo no podía ser bendecido si yo tenía en lo profundo de mi corazón un enojo o una ofensa. ¿Sí? Hoy, de verdad, lloré y dije, la perdoné. A los 9 meses me la topé yo. Me la topé en Multiplaza. Y ella siempre ha sido muy, ay, hola y no sé qué. Yo, ¿todo bien? Y usted que no. Ya ahora estoy esperando la que Dios tiene para mí. Pero yo ya la había perdonado. No. Dios me enseñó que no. Necesitaba más oración. Sí, a veces toma mucho tiempo de oración. Y oré por el corazón de ella. Oré para que Dios le reparara a una persona, aun cuando yo no lo sentía, les soy honesto. Yo decía, Dios mío, la perdono. Es tu creación. Bendícela. Que tenga un esposo buenísimo. Así oraba. Me costó mucho. Y de pronto, la perdoné. Y un día vino un día al país. Ese día la llamé, le dije, vamos a cenar. Y le dije, mira, desde que aquello pasó, yo tengo muchos años de estar bravo con vos. Y yo quiero pedirte perdón porque no es correcto que yo me haya enojado y que te haya tratado mal. Cometimos errores, somos humanos. Yo quiero que tengamos una relación cordial, pero de verdad, lo más que todo era pedirte perdón y aclarar las cosas. Dios no construye sobre lotes no, Él construye sobre tierra limpia. Y algo que para mí ni siquiera estaba en mi radar, era tan pequeño, pero en la oración Dios lo trajo. Entonces, hoy un poco la reflexión era eso. Y yo creo que meditemos un poco porque Mateo 5, 21, 25 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga raca, qué palabra, ¿verdad? Yo no sé qué es, pero suena feo. O sea, si alguno le dice en la calle, usted es un raca, ¿de qué le pasa? O sea, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Vea qué fuerte. Esto es tan fuerte porque usted tiene que disponerse, y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy, a ser inofendibles. Inofendibles. Qué difícil cuando alguien le echa el carro a uno y le pita, ¿verdad? No abrir la ventana y usted que es bien grande. Una vez me pasó que me echaron el carro y pip, 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 no sé qué, ¿verdad? Yo en ese momento no conocía a Dios. Mentira, sí conocía, estaba empezando. Abrí la ventana, ¿verdad? El tipo me persiguió. Dio vuelta en la rotonda y entonces yo dije, y yo aceleré. Y entonces íbamos en aquello, pero, o sea, el tipo se volvió loco. No les miento. Oíme, cuando llego, había una presa y yo, ¡uy! Se me parqueó a la par, tipo con un carro enorme. Y yo dije, ok, de ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? En ese momento yo estaba empezando a caminar en la fe. Yo, ¿qué hago? Me bajo, y si está armado, no pensé como tengo que ser cristiano, Dios mío, dame mansedumbre. No, yo, o sea, le digo algo o me le voy de una vez. Esto es lo que yo estoy pensando en el carro así, ¿verdad? Y nada más el tipo aquí, guau, 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 guau. Bueno, fue tanto que yo me quedé así, ¿verdad? Y yo no lo voy a ignorar, digo yo. No, se bajó. Y cuando se bajó, yo me bajé. Y cuando se bajó, yo lo veo y lo veo que es más pequeño que yo. Y el tipo donde me ve que se bajó, hace así y hace. Y en ese momento yo dije, ahora sí, me lo voy a comer. A veces es muy difícil cuando uno tiene todo para, ¿sabe? Ese viejo adagio es un viejo refrán que dice, no me ofende el que quiere, sino el que puede. El enemigo toma ventaja de eso, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos con nuestro testimonio. Cuando andamos allá afuera, a veces tenemos una calcamonía, como les decía, en el carro, ¿verdad? ¿Sabe? Yo a veces vengo aquí y si vengo un poco molesto con PRI, no puedo adorar, no puedo tocar ahí, no puedo cantar, no puedo dirigir la alabanza. Hay un bloqueo. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya casi los dejo ir, pero qué fuerte esto, ¿verdad? Qué fuerte esto. A veces venimos tal vez con nuestros esposos o esposas ahí en el carro y entramos a la iglesia. ¡Hola, gloria a Dios, hermanos! ¡Aleluya! ¿Cómo le va? No, bendecido y en victoria, como dice mi suegro. Ay, no se puede. Dios quiere que seamos íntegros. Esta es un área en la que tenemos que estar orando por nuestras familias, por nuestros hijos, ponerle atención y cerrarle todas las puertas al enemigo, porque el enemigo va a querer desunirnos. Y una de las pequeñas trampas es la pequeña ofensa. Nunca se olvide de eso. Si hay algo que usted hizo, el pastor o yo, hoy, si los he ofendido, les pido perdón, pero es mejor venir y decir, hey, me sentí ofendido por esto, no me gustó esto. Pero también tenemos que tener nuestras expectativas moduladas por lo que Dios quiere, porque al final no es lo que yo digo, lo que tú dices, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice, lo que Dios dice en su palabra. O sea, a veces cuando tenemos una contienda
en la iglesia, mucha gente se va porque se ofendió, pero no porque era la voluntad de Dios, no porque Dios le dijo váyase a otra iglesia. Entonces, ¿qué? Se sale de cobertura. Porque Jesús oró porque fuéramos uno. No oró para que hubieran bautistas y aquí pentecostales y neopentecostales. Y no. Eso es cosas nuestras. Eso es cosa de humanos. Pero en el cielo no va a haber, bueno, sección aquí pentecostales a este lado. No. Por favor, somos un solo cuerpo. Sí. Tenemos que madurar y crecer espiritualmente en la fe, porque si no, vea qué interesante aquí. Versículo 25. Porte de acuerdo con tu adversario. O sea, si vemos 22 y 23 está hablando de tu hermano, pero para el 25 ya está hablando de tu adversario. Y eso es un poco lo que veníamos ya para ir cerrando en Mateo 24. Dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Señales de los últimos tiempos, hermanos, hermanas. En los últimos tiempos, la iglesia misma se va a empezar a auto-ofender. Y eso será piedra de tropiezo, lo está diciendo el maestro. Cada vez que yo me ofendo con alguien en la iglesia, lo que lastimo es el cuerpo de Cristo. Y dejo de caminar. Y es una prisión para mí. Nosotros en el ministerio de alabanza trabajamos fuerte para cerrarle toda puerta al enemigo cuando viene tal vez alguien que algo dice y mira, es que Luis es un chapa y siempre entrate aquí. ¿Por qué me voy a ofender? Yo siempre lo que trato de hacer es voy a pensar lo mejor de lo que él dijo. Partamos de que lo está haciendo y está diciendo por amor, aunque tal vez la forma en que lo hizo no es la correcta, pero démosle tiempo al Espíritu Santo que trabaje en el hermano. Primero vayamos a Dios, oremos y le decimos, padres, me sentí ofendido, creo que esto no está bien, y esperemos que el Espíritu Santo haga. Pero no pensemos que todo tiene que adecuarse a nosotros, porque Dios no nos ha tratado así, ¿sabe? Y lo más grave dice, y si vemos en el versículo Mateo 24, 11, señales de los últimos tiempos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es un falso profeta? Un león con piel de oveja, ¿verdad? Porque si no, si usted lo ve como un león, no se le arrima. Pero cuando usted va a empezar a ver que muchas iglesias, ¿verdad? Que en tal iglesia el pastor cayó y que tal iglesia, no se alarme. No se alarme. Vea que esto es progresivo. Muchos tropezarán, o sea, van a empezar a tomar pequeñas ofensas, se empezarán a aborrecer. O sea, en la palabra dice se entregarán unos a otros. Eso lo que quiere decir es se van a traicionar. Entonces ya yo me ofendí, voy a empezar a hablar de esa persona, voy y hablo, chisme, murmuración, traición, y lo que lleva es odio. Y cuando usted odia, puede ser que usted se ofendió tanto que usted dijo, ¿sabe qué? Esos cristianos son unos hipócritas. Ahí va a estar un falso profeta. No, es que usted vea, déjese de leer la Biblia, venga, vea, pruebe por este camino que también lleva a Dios. ¿Sí? Eso va a pasar, está pasando. ¿Sí? Porque el enemigo se ha encargado de que la Biblia sea ofensiva para la gente. Hoy en día mucha gente dice, ¿cómo que mi hijo le está leyendo la Biblia? ¿Qué es esa falta de respeto? No es de extrañarnos, pero tenemos que estar alertas porque dice, y esto versículo 12 para terminar, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué fuerte, ¿verdad? Y este pasaje habla del amor hacia Dios. ¿Cuándo se multiplica la maldad? Cuando yo odio
y empiezo a tomar la justicia propia. Y empiezo a decir, ¿sabe qué? Yo eso de esperar a que Dios, la justicia de Dios, no, yo no me voy a esperar. O sea, olvídese. Yo voy a tomar mis propias acciones. Y en ese momento es cuando la maldad, como lo estamos viendo, la maldad aumenta y el amor hacia Dios se enfría. Yo quiero dejarlos con ese pensamiento. No importa que la ofensa venga, si yo muero a mí mismo, a mis expectativas y me centro en el propósito de Dios para mi vida, porque ya no se trata de nosotros. Si estamos aquí, ya no es para vivir por nuestras ilusiones, nuestros gozos. Muchas veces nosotros medimos nuestra vida por cómo nos va. ¿Cómo está, hermano? Ay, ahí vamos, brother. Ore por mí porque vieras que no, que duro. La perspectiva equivocada, porque usted está midiendo su vida por el camino que tiene y no por lo que Dios hizo, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares especiales en Cristo. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva, porque si cambiamos nuestra perspectiva somos inofendibles, ¿sabe? Cuando la ofensa viene, yo digo, el amor de Dios se está rebasando y ese amor empieza a crecer como un fuego, y esa persona viene y es como un animal salvaje y yo la trato de abrazar, me muerde, pero es solo su naturaleza. Yo no deseo lastimarla porque yo sé que Él no puede amar y yo quiero abrazarlo y llevarlo al amor de Dios. Tengo pasión por esa alma. Pero ¿cuántos salimos de aquí? O sea, nosotros venimos aquí para salir armados, fortalecidos. No venimos aquí como para que nos soben la espalda, ¿verdad? No, porque eso es el tiempo con Dios. Es el Espíritu Santo el que hace eso. No es ni el pastor, no es ni el hermano, no. Aquí usted viene a leer la palabra, agarrar para salir ahí y que cuando su hijo venga con una incógnita o un problema, usted esté fortalecido y pueda impactar vidas y pueda cambiar realidades. Porque la gente está cansada del cristiano que anda ahí y hablando y juzgando. No, la gente quiere ver testimonio. La gente quiere ver testimonio, hermanos. Quiere ver cristianos que no estén contendiendo por política, porque hasta ahora en eso estamos metidos. Vea lo que está pasando en Bolivia. Muy peligroso mezclar la fe con la política, muy peligroso, nunca ha resultado. Pasó en Roma. No es el plan de Dios. Nosotros no estamos aquí para quedar de presidentes. Estamos aquí para servir a Dios y su propósito. Estamos aquí para que esta iglesia crezca en amor y salga y pueda impactar. Y cada vez que vemos una persona ahí afuera pasando hambre, que eso nos toque el corazón, nos incomode, nos duela. Porque por eso murió Jesús. Si usted hoy viene y me dice, no, Luis, es que si a mí de verdad, si alguien me dice que mi mamá aquí, yo no respondo. Usted lo que está diciendo es que Jesús murió en esa cruz, pero hasta ahí. O sea, no fue suficiente para que usted hoy le diga, no, Dios, tienes razón. Voy a empezar a disponer mi corazón, voy a empezar a cambiar mi naturaleza y voy a disponerme a no ser tan sensible y a no caer en la trampa del enemigo, y voy a empezar a construir y voy a empezar a hacer luz y voy a empezar a hacer sal. Y cuando alguien viene, mire que el otro me dijo, usted no va a ir y le dice, sí, no, nada que ver, es que no. Muchas veces caemos en eso, ¿verdad? También le ayudamos al enemigo aquí, mire, echando carbón. ¿Sí? Uy, es que no, mira, es que hablé con Tavo y no entiende, Tavo es un cerrado. Y usted, sí, es que ese pastor, bueno, que Dios le ayude. No caigamos en esa trampa. ¿Ok? Señales de los últimos tiempos. Yo creo que estamos cerca. Ojalá que Dios viniera mañana, ¿verdad? Yo siempre digo eso.
Sería tan delicioso ya como irnos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos lo estamos esperando, ¿verdad? Pero tenemos que estar limpios en nuestro corazón. Así que con esto cierro hoy. Dice Proverbios 19. Hoy, vamos a ver. Bueno, se los leo aquí. Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Amén. Los dejo con esta reflexión hoy. Ojalá que este mensaje nos lleve pensando esta semana si hay algo que nos ha ofendido, si hay algo que tal vez hemos albergado en nuestro corazón, que hay algo que tal vez usted siente que usted ofendió a alguien también, que ese es otro mensaje, pero es importante que le pongamos cuidado a eso. Amén. Vamos a orar para cerrar y darle gloria a Dios. Amado Padre, un domingo más, Señor, te damos gracias por la bendición que es recibir tu palabra, Señor. Hoy oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo guiando cada paso de nosotros. Señor, queremos ser luz en medio de las tinieblas, Padre. Señor, por tu sacrificio en la cruz, hoy queremos morir a nuestra naturaleza humana, Señor. Hoy queremos derribar toda fortaleza que se oponga al conocimiento y a la verdad de Jesucristo, Señor. Hoy quiero pedirte, Dios, que sanes corazones esta mañana, Señor. Que sanes toda ofensa, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, si alguno de nosotros hemos albergado alguna ofensa contra alguien, Dios, ayúdanos, Dios, a perdonar por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Aún aquellas que no tenemos en mente, tráelas, Señor. Tráelas ahora, Señor. Padre, porque sabemos que la ofensa puede ser tan grande que si no es por tu Espíritu Santo no podríamos perdonarla. Hoy queremos elevar una oración, Señor, y liberar a todos aquellos que nos han ofendido, sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, Señor. Hoy quiero que tu perdón, Señor, opere en nuestros corazones, Señor. Que descienda ese espíritu, Señor, que trae la paz, la mansedumbre, Señor. Que nos permita, Señor, estar atentos a las maquinaciones del enemigo, Dios. Que cuando venga la ofensa, tu Espíritu Santo nos frene, Señor. Sea ese refreno en nuestra boca, Señor, y que antes de hablar pensemos, que antes de decir una palabra meditemos en lo que va a desatar y en lo que va a causar, Señor. Porque tú estuviste, Jesús, parado ahí, fuiste escupido, Señor, fuiste abofeteado y guardaste silencio, Señor. Y aún en el madero, Padre, cuando ese prisionero, ese condenado te ofendió y se burló de ti, Señor, tú guardaste silencio, Dios, y tuviste misericordia de nosotros, Señor, porque aún ahí oraste: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Asimismo, Señor, hoy pedimos perdón a todos los que nos han ofendido, Dios. Pedimos perdón por nuestras ofensas y pedimos, Señor, que tu perdón nos inunde, Dios. Que cuando algo de maldad venga a nosotros, nosotros lo venzamos con el amor del Espíritu de Dios. Porque no hay nada que resista tu amor, Señor. Tu amor es inagotable, es inquebrantable, Señor. Queremos caminar en la verdad, en el poder, Señor, de que tú nos amaste y que entregaste a tu Hijo único, Señor, para que fuésemos salvos, Dios. Dios, que esa verdad penetre, crezca y dé fruto en nuestros corazones, Señor. Queremos ser mansos como palomas, Señor. Danos mansedumbre en todo momento, Señor. Padre, y que en esta iglesia siga creciendo una unidad perfecta como la que tú tienes con tu Hijo amado Jesús.
Porque así como tú eres uno con Jesús, Señor, nosotros somos uno. Hoy queremos pedirte que, como oró Jesús, nuestro Maestro, Señor, nosotros estemos en ti y tú en nosotros, Señor. En todo momento, Dios. Padre, aun cuando vengan voces que se levanten en contra tuya, que hablen en contra tuya, que nosotros tengamos la sabiduría, la audacia, la templanza, la mansedumbre para no hacer lo que creemos que es correcto y no reaccionar como creemos que se debe, sino para primero ir a ti, primero buscarte en oración, que sea tu Espíritu Santo el que obre por medio nuestro, Señor. En el poderoso nombre de Jesús oramos esto, Padre. Amén y amén.